Hola, buenos días. Hoy vamos a empezar el estudio de la anatomía del sistema nervioso. En primer lugar, vamos a abordar el estudio de la histología, es decir, de la composición y estructura del tejido nervioso. En el sistema nervioso podemos distinguir dos grandes grupos celulares. Uno de ellos serían las células funcionales, que serían las más importantes, que reciben el nombre de neuronas. Estas son las que se ocupan de recibir la información desde la periferia, integrarla en el interior del citoplasma y transmitir unas respuestas en forma de impulsos nerviosos. De otro lado, tenemos las células de sostén, que reciben el nombre particular de células de la glía, y en este caso neuroglía. Como dice aquí en la imagen, como vemos, dan soporte y protección a las neuronas. Entre otras podemos encontrar distintos tipos celulares como astrocitos, oligodendrocitos, células microgliales o microglía, células ependimarias, que son las que revisten el interior de los conductos internos del sistema nervioso, y células de Schwann, que, como veremos después, son las responsables de producir y fabricar la envoltura de la mielina que rodea las fibras nerviosas. Bien, la estructura de una neurona, como todo el mundo ya hemos comprobado a lo largo de nuestros estudios, es una célula con una composición y estructura similar al del resto de células del cuerpo humano, con un citoplasma, un núcleo central que coordina y controla la organización y función de toda la célula neuronal, y en las neuronas hay una particularidad, y es que la neurona tipo normalmente se representa por una célula como estrellada, es decir, con múltiples prolongaciones de su citoplasma. Hay unas prolongaciones que son cortas, que llamamos dendritas, que serían estas de aquí, y son prolongaciones que lo que hacen es recibir el impulso nervioso, aquí tenemos una flecha, para conducirlo hasta el cuerpo de la neurona. Una vez el cuerpo de la neurona integre esa información y la transmita, esa transmisión se hace a través de una prolongación de mayor longitud que recibe el nombre de axón, neurita o cilindro eje. En el axón o cilindro eje veremos que hay un punto de unión con el cuerpo, que sería este de aquí, que por su forma, que tiene una forma un tanto cónica, recibe el nombre de cono axónico. En esta figura podemos comprobar que en el interior de las prolongaciones también existe material citoplasmático. Si comprobamos la arborización que aparece en los extremos de las prolongaciones, veremos que en las prolongaciones cortas, que se llaman dendritas, hay múltiples ramificaciones. En la ramificación distal del axón también existen ramificaciones que constituyen lo que se denomina telodendron, es decir, la ramificación que está a distancia, de ahí el término de telo, a distancia, alejado, dendron, ramificación. Por tanto, en una neurona la información entra por las dendritas, se integra dentro del cuerpo neuronal y sale por el axón para terminar en el telodendron, en cuyos terminales aparecen distintas y pequeñísimas dilataciones que serán puntos a través de los cuales se transmite el impulso a otras neuronas, a músculos o a glándulas. Estos receptores, estas estructuras que reciben el impulso nervioso, reciben el nombre de estructuras efectoras. Efectoras porque realizan los efectos que les ordena el sistema nervioso. Bien, el interior de cualquier célula nerviosa, cualquier neurona, como veis aquí, además de las prolongaciones que acabamos de comentar, estas serían las dendritas, este sería el axón. Vemos que tiene un gran núcleo central con una serie de orgánulos citoplasmáticos comunes al resto de células, salvo ciertas particularidades como
los neurotúbulos y neurofilamentos que son propios de este tipo de células. La unión entre neuronas para la transmisión de los impulsos nerviosos recibe el nombre de sinapsis, como podemos observar en esta interconexión entre dos neuronas. Aquí vemos perfectamente la morfología estrellada con las ramificaciones cortas que se llaman dendritas, la larga que es axón o cilindro eje, y vemos que aquí hay una cubierta característica que es formada por una materia lipídica y que recibe el nombre de mielina. Como antes hemos dicho, la célula responsable de la formación de esta capa de mielina son las células, digamos, intercelulares o células de sostén que se llaman células Desvan. Aquí vemos la unión de un botón, es decir, de una de las dilataciones del telodendron con otra neurona para establecer esa transmisión de la información nerviosa. Bien, hay que saber que las prolongaciones cortas que hemos llamado dendritas, que llevan el impulso hacia el centro del cuerpo neuronal, se llaman prolongaciones aferentes, es decir, llevan el impulso desde la periferia hacia el cuerpo neuronal, mientras que el axón, que recoge el estímulo generado dentro del cuerpo de la neurona para transmitirlo hacia la periferia, se llama prolongación eferente. El conjunto de prolongaciones del citoplasma celular es lo que va a constituir las fibras nerviosas. Pues bien, en el sistema nervioso central, donde se suelen acumular los cuerpos de las neuronas, constituirán lo que se conoce como sustancia gris, mientras que las prolongaciones van a reunirse formando haces de fibras nerviosas que constituirán la sustancia blanca del sistema nervioso central. Por el contrario, en el sistema nervioso periférico, que es aquel que se encuentra fuera de la cavidad craneal y fuera de la columna vertebral, constituirán los nervios y los ganglios nerviosos, de tal forma que los nervios son los portadores de las prolongaciones citoplasmáticas, mientras que los cuerpos de las neuronas en el sistema nervioso periférico los vamos a encontrar agrupados formando los ganglios nerviosos. Bien, repasando un poco la estructura de las neuronas, aquí podemos comprobar otra vez la estructura estrellada del cuerpo neuronal. Estas serían las dendritas o prolongaciones aferentes a través de las cuales penetran los impulsos nerviosos, se computerizan, por hacer un símil con los ordenadores actuales, y la respuesta sale a través del axón o cilindro eje. Aquí tendríamos el cono axónico, aquí tendríamos la prolongación, el telodendron y finalmente los botones presinápticos, que serían los puntos de transmisión del impulso nervioso. Bien, esto sería una microfotografía de las células de la glía. Esto, como veis, son astrocitos fibrosos, son también células estrelladas, pero no tienen las particularidades ni las funciones de las neuronas. En la siguiente diapositiva veremos otro ejemplo de células de la glía, los distintos tipos de células gliales. Vemos un astrocito fibrilar, vemos el astrocito protoplásmico, vemos un oligodendrocito y células de la microglía, utilizando un tipo de tinción y una visión y otro tipo de tinción y otra visión. Bien, como hemos dicho antes, las prolongaciones axonales, el axón o cilindro eje, en ocasiones está envuelto por una cubierta lipídica que recibe el nombre de mielina. Pues bien, este sería la prolongación citoplasmática en color amarillo y esta sería la envoltura de mielina, que no es ni más ni menos que una célula de Schwann, en donde estamos viendo ahora su núcleo, que se enrolla alrededor del axón para dotarle de esta estructura. Como vemos, en determinados segmentos aparecen estrechamientos porque son los puntos de separación entre células de Schwann. Estos se llaman nódulos de Rambier y se encuentran sobre todo en células
cuya velocidad de transmisión y propagación nerviosa es muy rápida. Aquí podemos ver cómo a partir de una célula de Schwann y un axón que está en amarillo, vemos cómo una sola célula de Schwann forma una vaina a un solo axón, y aquí vemos cómo una célula de Schwann puede formar una vaina múltiple a varios axones, como vemos aquí. Aquí tendríamos la célula, oligodendrocito, y aquí tendremos la célula envolviendo el axón que contiene las mitocondrias, los microtúbulos, etc. Otra de las representaciones sería esta de aquí. Como veis, aquí es una primera vuelta, va dándole vueltas al axón que aquí aparece en verde hasta formar una envoltura circular y concéntrica cuyo contenido es fundamentalmente mielina, y por eso se llama fibras mielínicas. Como antes hemos dicho, en el sistema nervioso central, este es un corte axial del encéfalo, de los hemisferios cerebrales, en los cuales vemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, el acúmulo de neuronas, sobre todo de cuerpos neuronales, constituyen la sustancia gris, que como veis aparece más oscura tanto en la corteza cerebral, que vemos aquí, como en algunas, digamos, estructuras que ocupan la región central encefálica, que son lo que se conocen como núcleos nerviosos basales del cerebro. Tanto aquí como aquí y aquí se van a aglutinar los cuerpos neuronales. Por el contrario, las fibras que salen de las neuronas van a ir formando haces y van a ir descendiendo o ascendiendo para interconectar con otras estructuras y otros niveles del sistema nervioso y formar esto que vemos aquí, que es la sustancia blanca. Bien, la región en la cual se produce la transmisión de un impulso nervioso entre las neuronas, entre neuronas y músculos o entre neuronas y glándulas, recibe el nombre de sinapsis. Las sinapsis, por tanto, estarán formadas por uno de los botones presinápticos o dilataciones del telodendron del axón de la neurona, que estará enfrentado a un receptor, que puede ser otra neurona, que puede ser un músculo o que puede ser una glándula. Bien, este sería, por tanto, el botón presináptico, en el cual vemos que hay mitocondrias, neurotúbulos y abundantes gránulos de lo que llamamos neurotransmisores, que al fin y al cabo son los responsables de poner en marcha la transmisión del impulso. Los neurotransmisores son de distinta naturaleza y hay de muchos tipos. Entre ellos podemos encontrar la acetilcolina, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, el GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, algunos aminoácidos como la glicina, el ácido glutámico, y luego tenemos también la serotonina. Estos serían los más importantes. Estos neurotransmisores se liberan a este espacio que se llama hendidura sináptica y son captados por el receptor o membrana postsináptica. Una vez captados a este nivel, entonces se activa la función de la sinapsis, que pueden ser funciones estimulantes o funciones inhibitorias. Si vemos esta figura, podemos apreciar lo mismo. Este sería un botón presináptico con las mitocondrias, los gránulos de neurotransmisores, la hendidura sináptica y la postsináptica. Aquí otra vez tenemos las uniones entre neuronas, el terminal presináptico con las vesículas de neurotransmisores, etcétera, etcétera. En cuanto a las propiedades de la sinapsis, es importante saber, en primer lugar, que la transmisión del impulso nervioso se realiza siempre en el mismo sentido. Es decir, la sinapsis puede ser axodendrítica como esta, axosomática como esta otra o axoaxónica como esta otra. Saber que a nivel axónico se puede producir un discreto retraso en la velocidad de propagación del impulso nervioso y que la llegada de numerosos impulsos a una sinapsis tiene un efecto facilitador, es decir, favorece la transmisión de impulsos sucesivos. Por último, decir que a nivel de la sinapsis pueden actuar determinadas sustancias estimulándola o bloqueándola. Y esto es todo.